Tenemos en nuestros estudios a Ricardo Coca, el secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan, que siempre preguntamos acerca de qué pasa con la universidad, pero también es economista. Sí. Así que en definitiva queremos hablar un poquito acerca del informe de pobreza que no lo hemos tocado acá, si bien hablamos de que ha bajado 14,8 respecto al primer semestre del 2024. Pero el tema es traducirlo, porque una cosa son los números y otra cosa es qué pasa. Muy buenos días, Ricardo, un placer que estés acá. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, parece una buena noticia, ¿sí? Y así lo venden, así lo difunden, ¿no? Pero bueno, no hay que ver en el caso del índice de pobreza la foto, sino directamente la película, ¿no? Fines del 2023, la pobreza estaba en el orden del 41%. ¿Sí? Sí. Un poquito más, poquito menos, vamos a redondear números. Con la feroz devaluación que produjo el gobierno de Milei, se fue al 52% en el primer semestre del 2024. Es decir, lo que vimos allí fue directamente el impacto de una devaluación de 120% que no tienen parangón en la historia. O sea, está, digamos, dentro del récord de aquellos de Rodrigazo y demás, ¿no? Y luego, bueno, a partir de tratar de contener la inflación a través de una estrategia de un dólar planchado, a partir de liquidar reservas, que es lo peligroso de ahora, se ha logrado, si creemos en el índice y si tenemos de alguna manera un cierto respeto por el INDEC, se ha llegado a prácticamente igualar lo que fue fines del 2023. Es decir que lo que ha hecho es amortiguar ese gran impacto de la devaluación. Como esto se mide en términos exclusivamente de ingresos, hoy la canasta básica total está en el orden de 1.100.000 Sí. para una familia tipo de 5 personas, que allí se toman edades y adultos equivalentes, o sea, el INDEC hace tipologías de familias, ¿no? Entonces para ese tipo está en 1.100.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene 1.101.000, no se lo considera pobre, y si no, sí se lo considera. Esto genera una franja de lo que llamamos los pobres intermitentes. O sea, la pregunta es qué pasaría si vamos a una devaluación en el corto plazo. O sea, el dólar sabemos que está atrasado, y por más que el gobierno trate de decir que no, es cuestión de preguntarle a alguien de afuera si está dispuesto a venir de turismo al país, o si los argentinos no están muy predispuestos a salir. O sea, eso ya te está mostrando cuál es el valor del dólar. Hoy no viene turismo receptivo porque Argentina está caro para ellos, y sí se incrementó el 73% de enero el turismo emisivo. Si eso no es un dato de dólar atrasado, bueno, me parece que estudiamos a la macana, ¿no? O la balanza comercial. El saldo ha sido de 200 millones positivo. O sea, nada. Y estamos empezando a ver en las góndolas del supermercado los productos de este dólar barato. Entonces, si ese dólar se ajusta por medio de una devaluación, nuevamente tenemos una gran cantidad de gente que son estos pobres intermitentes, que hoy quizá no se consideran pobres por ingreso, pero sí lo van a hacer ante esa devaluación. En este caso hablamos, viste que en su momento se hablaba de nuevos pobres. ¿Podemos decir estos pobres intermitentes serían los nuevos pobres? En realidad en Argentina se ha consolidado. Pensemos cómo partimos viendo la película en el año 75. En el año 75 había un 5% de pobreza. Claro. Sí, o sea, siempre hacia arriba. De 5 hemos ido llevando hasta, digamos, hoy un 38%, ¿no? Hay una pobreza estructural consolidada, muy dura, que hoy por hoy se puede calcular en el orden del 25% o un poco más. Esa pobreza estructural es una pobreza que tendrías que crecer a tasas chinas durante demasiados años para tratar de perforarla. Hoy, por más esfuerzos que se hagan de distribución del ingreso, perdón por la herejía, pero este gobierno no cree en la redistribución del ingreso, no cree en la justicia social. Si se hiciera un esfuerzo redistributivo, podrías bajar algunos puntos, pero quedaría esa pobreza estructural muy sólida. ¿Cuál es el grave problema de esto? Lo que decíamos, medir solamente por ingresos. Hay otra forma de medir la pobreza, que es la pobreza multidimensional, y que es mucho más, si se quiere, asertiva con la población, porque ¿qué te plantea? No solo el tema de ingresos, sino acceso a saneamiento, es decir, cloacas y demás, acceso a vivienda digna. Esa familia tipo con 1.100.000 puede que no sea considerada pobre, pero ¿cuándo llegaría a una vivienda digna en el esquema actual que tenemos? El tema del derecho a la información es parte también de la pobreza multidimensional,
y la estimulación temprana a partir de la educación. Y uno ve que en esa pobreza estructural, que puede estar en el orden del 25%, hay chicos que o no tienen educación o no van a poder nunca insertarse en una sociedad con las mismas condiciones que los demás. Entonces esa pobreza estructural es la que está condicionando al país. ¿Hay posibilidades o hay algún estudio en realidad que mida, tenga este sistema, esta metodología, Ricardo, para medir acá en Argentina? Bueno, la UCA, el observatorio de la UCA es el que más, digamos, es conocido y que trabaja este esquema de pobreza multidimensional y que te va marcando ahí estas asimetrías que se producen en la sociedad. Una sociedad que tiende a ser cada vez menos igualitaria en la distribución del ingreso, que tiene un coeficiente de Gini que cada vez se va complicando más. O sea, en vez de tener una cierta distribución equitativa, cada vez termina siendo más inequitativa. Y bueno, como decíamos, y esto se está sosteniendo a partir de un dólar atrasado que está permitiendo que ahora puedas ir a la góndola y comprar harina de Grecia, puedas comprar fideos de Europa, puedas comprar carne de Brasil, naranjas de Egipto. O sea, estamos empezando a pagar el trabajo de los extranjeros. ¿Cuál es la política que se define ahí y en qué la justifican? No, vamos a abrir el ingreso de esos productos para que bajen los precios locales a los fines de que el consumidor vea más dinero en sus bolsillos. A ese razonamiento hay que decirle que el consumidor vive en una familia y esa familia trabaja. Y puede que trabaje en la panadería de la esquina o en aquel que produce el pan. Y se va a quedar sin trabajo, ¿sí? Entonces quizás paguemos esa harina más barata, pero estamos generando las posibilidades de que la tasa de desempleo empiece a aumentar significativamente. Pasa que uno dice, bueno, a ver, para ser justo, así como en su momento el año pasado nos alarmó el número de la pobreza, que hablamos de un 52% en la Argentina, hoy ha bajado. Pero ¿cuál es el análisis de la pobreza que uno, digamos, para tratar de ser objetivo que la gente lo pueda entender? Porque si no dicen, bueno, mira, esto se queja cuando fue 52%, ahora bajó, es una buena noticia. El punto es que uno no lo ve reflejado en términos generales cuando la gente, a ver, está mal hecho y lo tenemos claro. Y no pertenece a este gobierno, sino también pertenece a los gobiernos anteriores, a lo mismo cuando sacamos el índice de inflación. Está desactualizado. Realmente no tiene en cuenta los servicios que hoy infieren mucho. La última actualización del índice es del 2004. Hay ya un trabajo hecho para un nuevo índice que incorpore, por ejemplo, cosas que no están contempladas hoy, como plataformas, la mayoría de la gente lo usa, el peso que tiene Internet, el peso que tienen los servicios, que ha cambiado significativamente. Entonces, cuando uno dice, el índice de inflación fue el 2,4, te pongo el ejemplo de una familia que tenga una persona electrodependiente. Alguna persona que tiene un problema de salud y es electrodependiente. Para esa persona, el índice de inflación medido por el costo de la energía es absolutamente distinto al que se da, digamos, en promedio. Ante esto aparece la respuesta fácil, ¿no? Decir, bueno, pero si hubiéramos sacado la carne que subió más, el índice daría menos. Y sí, al igual yo podría razonar de la otra manera. Si sacáramos los que no subieron o los que bajaron, el índice me daría más. El índice es un índice, ¿sí? Entonces, no refleja la realidad de la gente en cuanto a que hoy por hoy está subestimado el peso de los servicios fundamentalmente. Y en tu opinión, digamos, y siendo, digamos, en tu profesión, en los cálculos que, está bien, no te voy a decir que hagas futurología, pero a ver, ¿con qué índice de pobreza vamos a terminar el 2025 teniendo en cuenta el tema de aranceles? Digo, hay mucha situación económica que empieza a complicar, la suba al dólar, nosotros, digamos, como el impuesto justamente está subiendo, la inflación estancada, digo, hay muchas cosas que empiezan a influir. ¿Cuál será el número final de la pobreza del 2025? Bueno, si se sincera el valor del dólar, fácilmente tenés 5 puntos de arranque. Si no se sincera el valor del dólar y se sigue arrastrando, esto puede impactar mucho más, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno no quiere vaticinar ni quiere promover una devaluación, pero vos no podés tener ficticiamente la moneda atada a un valor que no es, ¿sí? Totalmente. O sea, si vos tenés una tasa de inflación del 2,4
y estás actualizando lo que se llama el crawling peg, actualizando Sí. la devaluación a un ritmo de un 1%, y estás subestimando un 1,4 más lo que ya traías de antes. Y eso tarde o temprano eclosiona. Entonces es preferible ir ajustando de a poco que hacer estos ajustes traumáticos, que fue un poco lo que hizo para contener la inflación este gobierno, ¿no? Una devaluación feroz que sabía que con eso iba a contraer la economía, como la contrajo, iba a contraer el consumo. Recién ahora el consumo empieza como más o menos a tratar de acomodarse, pero muy por debajo de lo que era anteriormente, ¿no? O sea, venimos de meses y meses de familias ajustándose, limitando sus consumos. Entonces, bueno, esto depende de cuál sea la política del gobierno. Si quieren seguir atrasando la moneda, cada vez va a ser peor. Me gusta porque no solamente podemos hablar de universidad, sino tiene que ver con términos económicos, y que es importante, digamos, que alguien que esté en la universidad, porque muchas veces uno dice son académicos, no, también podemos hablar de números reales. Así que un placer, como siempre, Ricardo, tenerte mañanas con vos. No, por favor, un gusto. Gracias, Seguiremos Ricardo. hablando. Muchas gracias.